Dijeron ya basta a la guerra, al olvido, al racismo, al abandono. Y no se detuvieron. Somos Irene y María y te invitamos a pasar un rato al otro lado, donde la autonomía no es una utopía, sino una práctica diaria. Bueno, Irene, esto se acerca bastante al inicio de una despedida, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Sí, bueno, queda todo el episodio por delante, sí, obviamente, pero el caso es que este va a ser el último capítulo de este podcast. efectivamente, ya hemos llegado al final, que se ha pasado Sí, muy cabe rápido, decir que sí, eso es pero ya verdad, acaba. mesecito así que se ha pasado en nada, en un abrir y cerrar de ojos, Sí. aunque cabe decir que en alguna ocasión hemos dicho que íbamos a hacer 10 capítulos, al final van a ser 9, o sea, igual ha sido un poco por talante de tiempo, pero bueno, por temas de reorganización del guión, pues hemos tenido que acortar un pelín. Nada, ha sido un capítulo solamente, pero bueno, pues para que lo sepáis, que hasta aquí va a llegar el último episodio. Y que ese no capítulo pues tendrá un apartado especial en nuestra página web donde pues se mencionará un poquillo ese tema, que spoiler es el cine, Sí. y ya que hemos ido viendo y hemos ido diciendo que vamos a hablar de arte gráfico, de arte, bueno, de canciones, sí, y de cine. Entonces, pues esa parte del cine estará desarrollada en nuestra página web. Entonces, o sea, que no es que no lo Bueno, vayáis a ver, lo vais a ver de otra manera. bueno, el caso es que hoy, en este último capítulo, nos toca hablar de un tema que, pues, bueno, quizás no es muy conocido, al menos no aquí en España, y con ello me refiero a las comunidades zapatistas de Chiapas. Que bueno, recordemos, para el que esté un poco perdido en geografía, que Chiapas es una región al sur de México y es allí donde podemos encontrar pues, muchos ejidos, como ellos lo llaman, o pueblos zapatistas. Pero, ¿qué es esto del zapatismo? ¿Tú lo has escuchado una vez antes de investigar? No. ¿Sabes algo? Igual que otras cosas te puedo decir. Bueno, del plan Cóndor te sabía decir que era un poco del cono sur, pero no sabía muy bien qué era. Esto sí que sabía que estaba en México, pero no te puedo decir nada. O sea, bueno, no te podía decir nada más. Entonces es completamente nuevo para mí también. Bueno, pues empezamos por el nombre. Zapatista viene de Emilio Zapata, que fue bueno, un personaje bastante importante de la Revolución Mexicana. Pero es que esto no es un movimiento de la Revolución Mexicana, es un movimiento bastante más reciente. Y es que, bueno, cuando hablamos de estas comunidades zapatistas, pues al final estamos hablando de grupos indígenas, principalmente mayas, que se organizan según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o según sus siglas, EZLN. ¿Vale? Este ejército surgió a raíz de un movimiento rebelde en esta región, Chiapas, a partir de 1994, sobre todo pues en las zonas rurales, que no sé hablar, o de montaña. Lo interesante de estas comunidades es que ellas han formado su propio modelo de autogobierno, que es autónomo y completamente independiente del Estado de México y de sus leyes. Efectivamente, buscan esa autonomía total y es que rechazan todas las formas de poder y las políticas neoliberales del gobierno mexicano. Esto se ve presente en que, por ejemplo, no dejan entrar a estos pueblos a las autoridades mexicanas, sean del tipo que sea. Ejército, policía local, nacional, de migración, etc. Sí, bueno, eso se puede separar en los carteles que hay en este tipo de pueblos. Conforme entras, te encuentras, pues eso, carteles que te pueden decir perfectamente que aquí no entra ningún tipo de policía. Y es que esta autonomía no es solo en cuanto a seguridad o en cuanto a justicia, sino que son autónomos en todo, también en cuanto a lo económico, a la educación o a la salud, pues contando pues eso, con sus propios sistemas de organización. Así es, y para ello son muy útiles las juntas de buen gobierno, que no solo de gobierno, y los caracoles. Pero María, antes de seguir sacando aquí conceptos, yo contestaría la pregunta que deben estar haciéndose muchos y muchas que están escuchando y es, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué existe este tipo de pueblos al margen del Estado de México y por qué nadie dice nada o pues, si alguien dice algo, no sé? Bueno, pues empecemos por el principio. Antes de hablar del levantamiento zapatista de 1994, necesitamos un poco de contexto de lo que había antes, como siempre.
Porque es que esta no fue una rebelión aislada ni una casualidad, sino que surge por, obviamente, una causa y es por la opresión y la exclusión que se llevaba dando en toda la historia hacia los pueblos indígenas de México, especialmente los que estaban en Chiapas, donde dicha opresión pues ya venía de lejos. Los pueblos indígenas mexicanos llevaban sufriendo durante siglos esta marginación, ya no solo desde la conquista española, sino también en los siglos posteriores. Si bien el país se independizó de España en 1821, estos pueblos siguieron siendo ignorados y explotados ya en tiempos de la República. Se les negó así su identidad, su lengua y, lo que es más importante, sus derechos. Esto, como decimos, pues se alargó bastante durante mucho tiempo, llegando hasta el siglo XX. Y bueno, realmente hasta la actualidad, aunque bueno, eso sería otro tema. El caso es que, quedándonos en el siglo XX, 1994 fue un año clave, porque entonces los pueblos indígenas, especialmente los de Chiapas, como decimos, pues vivían en una extrema pobreza. No contaban con buenos servicios de salud o educación, y pues eran mayormente explotados económicamente por los grandes terratenientes y empresarios que eran pues quienes controlaban los recursos de la zona y la tierra en la que ellos mismos vivían. Claro, porque lo que pasa es que Chiapas es un territorio riquísimo en recursos naturales. Pero, ¿qué pasa? Que sus habitantes, que la mayoría eran indígenas, bueno, no podían disfrutar de ellos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo todo esto quedaba en manos de unos pocos y bueno, un poco ya sabemos todo esto. Y lo de siempre. Sí, y el gobierno mexicano pues lo que hacía era mirar hacia otro lado y ya está. Sí, al final es que el Estado en estas zonas pues dejó un poco un hueco, porque lo cierto es que pues ni pinchaba ni cortaba en Chiapas, es que tenía una ausencia total. Y eso hacía que las poblaciones indígenas pues estuvieran descubiertas ante la explotación, la pobreza y la discriminación racial que tenían que sufrir. Vamos, que ya desde un principio, en otras palabras, pues el pueblo indígena estaba ya al margen de la nación. Lo único que hicieron pues fue aprovechar eso a su favor. Efectivamente, y es que poco a poco el descontento de estas comunidades se hizo más fuerte hasta que nos quedó otra que empezar a organizarse para luchar por sus derechos. Y ahí comienzan a entrar las ideas que influenciaron enormemente en sí el movimiento zapatista. Por un lado estaría el marxismo, que analizaba la lucha de clases y la explotación capitalista. Estas ideas ayudaron a entender la opresión que estaban sufriendo los pueblos indígenas e influenciaron mucho a los primeros miembros del EZLN. Otra teoría que también influyó mucho a estas comunidades fue la teología de la liberación, que quizá, pues, bueno, será obviamente menos conocida que el marxismo, que es mundialmente conocida, pero el caso es que esta teología fue un movimiento religioso que surgió dentro de la Iglesia Católica de Latinoamérica en los años 60. ¿Y qué decía este movimiento? Pues bueno, pues decía que los pobres debían defender su derecho a librarse de cualquier tipo de opresión y a luchar por la justicia social. En Chiapas, concretamente, en este sentido, pues destacaron figuras como, por ejemplo, la del obispo Samuel Ruiz. Y pues finalmente estos pueblos de Chiapas se inspiraron en otros movimientos campesinos americanos que habían surgido de manera similar en los años 70 y 80. Y así, cogiendo ideas de un lado y de otro, como hemos ido viendo más o menos, el EZLN fue cogiendo cada vez pues, una forma más determinada. Los movimientos, o sea, los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional empezaron a reivindicar sus derechos y a denunciar la injusticia mediante la lucha armada. Y así llegamos al levantamiento del 1 de enero de 1994. Así es, y el caso es que este día marcó, pues sin duda, un antes y un después en México. Porque es que esa mañana el EZLN, que tiene un nombre un poco enrevesado para estar aquí diciéndolo 100.000 veces en un podcast, pero bueno, pues bueno, este ejército liderado por figuras como el subcomandante Marcos, pues tomó varias ciudades de Chiapas y le declaró directamente la guerra al Estado mexicano, con lo que estalló la revolución. Pero es que este levantamiento no fue solo una guerra armada, sino que fue más bien un toque de atención. Un recordatorio de que los zapatistas no solo luchaban contra el gobierno por luchar, sino contra toda la represión que habían sufrido los pueblos indígenas durante siglos. Exacto, de hecho usaron para ello el famoso ya basta, para buscar no hacerse con el poder tradicional, sino poder vivir en una sociedad plural en la que sus voces pudieran pues, ser escuchadas, que sería pues un poco lo mínimo. En lo mínimo, vaya, no hay más. Obviamente. Lo cierto es que en estos días pues hubo imágenes bastante impactantes. Por ejemplo, pues los indígenas que participaron en esta revolución tapados con pasamontañas, mujeres y hombres armados, hombro con hombro, sin importar su género, pancartas en castellano y en
a ver cómo pronuncio esto, en Tzotzil, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, en idiomas indígenas, que no quiero decirlo mal, etcétera, etcétera. O sea, fue bastante fuerte. Los pasamontañas, que es quizá el símbolo más característico de los zapatistas, no solo servían para ocultar sus identidades, sino que también era un símbolo de la lucha que era de todos los indígenas, no de el líder que fuera, sino que era anónimo y que era de todos, sin importar quiénes fueran. Pero a todo esto, porque claro, esto es mucha guerra, mucha revolución, pero el gobierno de México, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó ante esto? Pues a ver, en un principio de una manera bastante dura. El presidente de este momento, que era Carlos Salinas de Gortari, ordenó al ejército sofocar la rebelión. La represión fue muy violenta y dejó muchísimas víctimas, pero el levantamiento, aún así, a pesar de todo esto, no fue sofocado. Y aquí es donde se viene el plot twist, porque a lo mejor cabría de esperar, porque si surge una revolución de este tipo, pues se sofoca y ya está, y para adelante. Pero no fue el caso. Y es que al ver que la represión pues, no funcionaba, el gobierno mexicano decidió cambiar de estrategia y empezaron las negociaciones, sí, un poco más diplomáticas. Chiapas se volvió el centro de atención mundial y la comunidad internacional metió presión para proteger los derechos humanos de estas comunidades. Y el caso es que, pues bueno, a los pocos días de empezar el levantamiento se consiguió dar el alto el fuego y aunque las negociaciones con el Estado pues se estancaron un poco, el caso es que estos ejidos empezaron a construir su propio sistema político, educativo y de salud completamente paralelo al Estado mexicano. Y bien, antes hemos dicho que esta organización se hacía mediante las juntas del buen gobierno y los caracoles. Pero yo, María, te pregunto una cosa. ¿Qué es esto? Bueno, la diferencia a mí me queda todavía un poco... como que hay que cogerlo un poco con pinzas porque parece bastante parecido, pero vamos a intentar diferenciarlo. El caso es que, bueno, tenemos que avanzar casi una década después del levantamiento, hasta 2003, curiosamente el año en que tú y yo nacimos, Sí. o sea que estábamos ahí sin formar todavía, cuando ya se crearon estas organizaciones. Los caracoles, por su lado, son centros administrativos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en otras palabras pues sería como un grupo de varias comunidades zapatistas en los que se coordinan para tomar decisiones importantes. Además, su nombre, que es bastante curioso, caracol, pues simboliza la construcción en espiral como una resistencia cíclica que nunca para. Y bueno, por otro lado estarían las juntas de buen gobierno, que es bastante curioso que sean de buen gobierno y no de solo gobierno, que estos serían pues los propios órganos de poder colectivo que gestionan todas las decisiones políticas, sociales y económicas dentro de cada caracol. También se encargan de impartir justicia al margen de las leyes mexicanas, siempre al margen, pero manteniendo pues siempre acuerdos con los propios miembros de la comunidad para llegar a ser lo más justos posibles. Pero lo importante de estas juntas es que, a diferencia de un senado o un congreso a los que solemos estar acostumbrados, estas juntas son completamente horizontales y sin líderes autoritarios. Y es que de hecho los representantes se van rotando constantemente para evitar que se concentre el poder. ¿Os imagináis poder aplicar eso en nuestro gobierno? Es complicado, ¿eh? Verlo, No sé, está muy difícil. verlo así. No sé, es un sistema que no lo hemos visto, entonces es complicado, pero bueno, si aquí, Es complicado incluso de imaginar, si aquí la verdad. funciona, no sé. Bueno, el caso es que, como hemos dicho antes, pues la autonomía de los zapatistas va más allá de lo político, ya que también se han creado escuelas y clínicas propias. Es que las escuelas, por ejemplo, no se sigue obviamente el programa oficial del Estado mexicano, sino que se enseñan pues, las lenguas originales indígenas y contenidos relacionados con su historia y con su modo de vida local. Además, los maestros y maestras, al igual que ocurre en las juntas, pues son elegidos por la comunidad. Luego, en el área de la salud, también encontramos clínicas autogestionadas que funcionan muchas veces a través de aportaciones de la comunidad y en las que se combinan saberes tradicionales como el uso de plantas medicinales con conocimientos de medicina occidental. Incluso a veces estas clínicas tienen campañas de operaciones con médicos de otros países, como Estados Unidos, que llegan para ofrecer su trabajo y ayudar a estas comunidades para tener una buena sanidad. Y es que, teniendo en cuenta que algunas de estas comunidades están bastante alejadas de los centros urbanos, el hecho de que existan estas clínicas es fundamental para su propia salud. Y bueno, es que, o sea, y lo mismo ocurre con las clínicas, que ocurre con las tiendas, porque ellos mismos se autoabastecen con su propia comida, porque son, como hemos dicho, comunidades primordialmente rurales, y con todo, es que son comunidades que pues están bastante alejadas a lo mejor de otras ciudades.
Y el caso es que todo esto ha permitido que las comunidades zapatistas pues, puedan seguir existiendo al margen del Estado mexicano y que persistan, basándose sobre todo en la solidaridad y la resistencia cotidiana. Pese a haber tenido que enfrentar el hostigamiento de su país, pues gracias a esto hoy pueden seguir en pie y seguir creciendo. Pero bueno, hemos hecho ahí un poco un salto ya grande entre 1994 a 2003. Pero a día de hoy, ¿cómo viven estas comunidades zapatistas o a qué tienen que hacer frente actualmente? Bueno, han pasado bastantes años desde 1994. Sí es verdad que ahora, no como en ese momento, pues ya no ocupan tantas portadas ni tantos titulares. De hecho, bueno, pues es un tema que a lo mejor al principio tú y yo no lo conocíamos mucho. Pero lo cierto es que estos ejidos pues han echado raíces en estas comunidades de Chiapas y son una parte muy importante de la cultura mexicana. Y en México, pues, obviamente lo conocen más que aquí. Y el caso es que, aunque ahora pues no tengan tanta visibilidad mediática, el movimiento sigue trabajando y creciendo fuera del sistema mexicano. Sí, y el hecho de que ya hayan pasado nada menos que 31 años desde el levantamiento del EZLN ha hecho que varias generaciones ya hayan crecido dentro de estos sistemas autónomos. Y es que hoy en día muchos niños y niñas zapatistas no conocen otra forma de gobierno que la colectiva, estudiando en sus propias escuelas, curándose con sus propias clínicas, participando en asambleas comunitarias, etc. Sí, pero pues no todo puede ser bueno y el caso es que aún sigue habiendo desafíos que no han desaparecido. Uno de los problemas actuales a los que tienen que hacer frente los zapatistas pues son, por ejemplo, megaproyectos impulsados por el propio gobierno, como el Tren Maya, que bueno, es una línea ferroviaria, lógicamente, que amenaza con atravesar territorios indígenas sin contar con su consentimiento. Para estas comunidades, pues obviamente este tipo de proyectos no es más que una nueva forma de explotación. Además, bajo el argumento de la seguridad, la zona de Chiapas está cada vez más militarizada, no solo por parte del gobierno, sino también por grupos paramilitares y criminales que hostigan directamente a los zapatistas. Bueno, la cosa sigue un poco complicada al final, pero el caso es que a pesar de todo ello, pues los zapatistas no han abandonado su proyecto ni piensan hacerlo. Siguen apostando por una forma de vida autoritaria y de autogestión, que aunque nos puede llamar bastante la atención, pues a ellos les funciona bastante. Y siguen diciendo en conclusión, ya basta día tras día. Y es que aunque las tensiones con el Estado siguen, ellos no ceden. Su lucha ya no es solo resistencia, sino un movimiento que crea y sigue inspirando movimientos sociales en todo el mundo. Bueno, y ahora que hemos conocido un poco a estas comunidades zapatistas, a mí me gustaría generar así un poco de debate, tirar una pregunta al aire, que la gente piense, y es, ¿podría este sistema realmente aplicarse a comunidades más grandes? Porque claro, estamos hablando aquí de comunidades de a lo mejor pues unos cientos de personas, que aquí sí que funciona muy bien, pero claro, en ciudades o en pueblos un poquito más grandes, ¿cómo podría funcionar esto? ¿Tú qué opinas? No lo sé. Es complicado de imaginárselo, pero hay que imaginárselo para ver si funciona o no. Negarlo ya en la imaginación sería bastante triste en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, creo que es un buen debate que podemos tener en comentarios y sobre todo pues estando atentas a ver cómo va la evolución. Al ser una comunidad activa y actual, pues cómo va siendo la evolución y no sé, creo que es una cosa que no se va a ir de nosotras, cada 2 por 3 estaremos por ahí mirando. Así que no sé, Sí, a ver qué tal. Yo lo dejamos así en sí. comentarios también, o sea, el debate abierto en comentarios, pues para que la gente pues opine y nos diga ellos y ellas qué creen. Sí, yo debo decir que personalmente lo veo un poco complicado en comunidades más grandes, pero bueno, estaría bastante bien que se pudiera hacer porque al final pues es todo basándose en la solidaridad y el caso que si no existiera y no pudiésemos imaginarlo, pues no podríamos intentarlo, así que pues tampoco voy a ser negacionista, no voy a decir que no se puede hacer, creo que sería complicado, creo que haría falta muchísima organización, pero bueno, todo sería intentarlo, ahí está. Sí. Y bueno, Y bueno, ahora sí, ahora sí. llegó la hora de la despedida después de todo un mes prácticamente haciendo aquí pues podcast, haciendo, bueno, hablando de diferentes temas. Ya hemos terminado. Sí. Es que casi no me parece real porque, Dios mío, 9 capítulos. Pero bueno, eh, no sé muy bien qué decir, la verdad, no A ver, sé ha sido si una quieres cosa empezar tú. bastante
un proyecto bastante rico, en el sentido de hemos tratado muchos temas, hemos aprendido, ha sido muy intenso también, es un aprendizaje Sí, ha muy sido, intenso, pero creo que a sí, veces este tipo de cosas hacen que estemos un poco pabilados y estemos un poco ahí al orden y que aprendamos y no lo dejemos porque, claro, queda guay el hecho es como, sí, está guay este tema, pero no te pones a hacerlo. Y al haber propuesto este podcast, pues ha hecho que las dos tengamos que estar ahí pues a pie de sí. cañón, investigando, mirando, leyendo, mostrando, y creo que hemos traído muchísima variedad, cosas muy chulas, muy interesantes, y no sé, que hemos disfrutado creo que bastante las dos de hacer esto. Nos quedamos con un buen sabor de boca ya para terminar la carrera. Eh, y no sé, muy guay, la verdad. Obviamente esto no hubiera sido posible sin, bueno, sin nuestra, primero nosotras, porque para eso no lo hemos currado. De haber estado aquí. Segundo, aquí a lo mejor te debo interrumpir, sin la asignatura y sin nuestra profesora, sin ánimo de hacerle la pelota a nadie, por favor, que nadie piense mal, pero sí, de verdad, pues que bueno, normalmente en nuestra carrera pues se tiende a hacer artículos o escribir y ya está, y no se da tanta amplitud como a lo mejor en otras carreras como en periodismo, que obviamente pues está más enfocado a esto, pero sí es verdad que está bien tener pues espacios así abiertos un poco a la creatividad y un poco a otro tipo de proyectos que también son útiles y que en nuestra carrera, por ejemplo, en historia, pues a mí me parece fundamental que haya este tipo de cosas, este tipo de divulgación y no sé, me parece bastante interesante y debo agradecerlo también por ese lado. Pues sí, tener Así que bueno, esa libertad de poder elegir este formato y aprender. Entonces está también súper bien. En tercer lugar, agradecer también a los entrevistados, porque sin ellos sí, no hubiera sido posible. Porque sí, obviamente nosotros podemos estar aquí hablando sin parar de mil cosas, pero pues como hemos dicho en otras ocasiones, qué mejor que tener a ellos y a ellas para hablar de la frontera en América y para tratar temas que por mucho que nosotras queramos leer y conocer, pues a veces por cuestiones lógicas, porque no hemos vivido allí o no tenemos relación directa con según qué hechos, pues no podemos llegar a abarcarlo como a lo mejor nos gustaría y como si lo hemos podido hacer teniendo pues estas tan valiosas y ricas entrevistas. Entonces también agradecerles pues sí. contar y confiar en nosotras también. Sí es verdad que a lo mejor los capítulos en los que han aparecido ellos, pues a lo mejor al final los que hacen o los que se llevan la mayor parte del capítulo son ellos y no tanto nosotros, a nivel de preparar este proyecto, pero sinceramente creo que, y personalmente creo que ha sido muchísimo más interesante. Y a mí, no sé tú, pero a mí me han encantado las entrevistas en general, creo que hemos aprendido mucho, tanto lo que se ha grabado en cámara como lo de fuera, creo que ha estado bastante guay, así que pues nada, muchas gracias a Maxi, a Emilio, a Eli y a Debbie por participar, que bueno, podrían no haberlo hecho y lo han hecho perfectamente. Y bueno, siguiendo un poco con los agradecimientos, queremos darle también las gracias a Javi, que bueno, nos ha ayudado bastante también con el tema tecnología y para poder grabar esto y que podáis verlo al fin y al cabo, así que bueno, creo que también es justificado que aparezca en esta sección. Algunos sabréis Y quién bueno, ya es, otros solo... no, pero es un poco Sí, esa persona que estaba detrás de todo este y bueno, tema técnico, que bueno, muchas sí, veces hemos aprendido, porque hemos aprendido mucho, pero necesitábamos a alguien que nos enseñara también. sí. Entonces, en ese Bueno, sentido, pues se lo agradecemos a él, obviamente, porque sí. en momentos de caos era a quien acudíamos para decir, por favor, ayúdanos. Sí. Todo bien. En todos los programas de televisión y de radio y todo esto siempre se agradece a producción, que es como alguien así muy etéreo y muy abstracto, porque son muchas personas, en nuestro caso es una persona, así que podemos agradecerle Sí, directamente. sí, la Y bueno, ya verdad. finalmente, pues obviamente, gracias a vosotros, a los oyentes, a los que nos habéis seguido desde el principio o desde la mitad, da igual, lo que estéis ahí escuchando ahora mismo estas frases que os estamos diciendo. Gracias por seguirlo. Esperamos que os haya interesado, que os haya llamado la atención, que hayáis aprendido alguna cosa y sobre todo pues que os haya hecho reflexionar, que al final era el objetivo de todo esto. Efectivamente, la verdad es que obviamente esto si no supiéramos que, o sea, a ver, sí, podríamos haberlo hecho para nosotras, que era un poco también a lo mejor lo que el proyecto hubiera sido en plan, hacerlo para nosotras, dejarlo entre nosotras y la profesora y que quedase ahí. Pero creo que
teniendo a tanta gente alrededor que nos está demostrando que se está interesando por todos estos temas, solo con eso merece la pena las horas que le hemos dedicado y todos los problemas y las soluciones que hemos ido buscando. Entonces, en ese sentido, esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido tanto como nosotras y que gracias por estar, porque la verdad es que solo con ver que una persona nos haya escuchado ya es como, ay, qué guay, porque es como que guay, no sé, muy chulo, la verdad. Y así que bueno, poco más que añadir. Nada, que eso es que muchas gracias, no me puede salir otra palabra. Y que nada, que en cualquier caso esperamos, tanto Irene como yo, que con o sin nosotras, pues sigáis cruzando el otro lado. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.